Buenas tardes a cada uno de ustedes. Para darle seguimiento al diplomado y para el desarrollo del tema 2, hoy vamos a desarrollar el tema que se llama Sensibilización al Cambio Climático y Prácticas de Adaptación de Agricultura Climáticamente Inteligente por el ingeniero Pablo Ruiz Ruiz, quien es el cogerente de la Fundación Neumann. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y pues también a las personas de mesa técnica que apoyan este evento, por ejemplo, Tim Hortons, Coffee Kids, USAID, CRS, UNEX, Adiesto, Helvetas, ICA, Procajica, Anacafé, Escuela de Café, Maga, Café El Mirador y La Central. Este evento es gracias a estas personas que nos colaboran en el desarrollo de estos módulos. La agenda que vamos a tener hoy en día pues es la bienvenida que estamos partiendo de ahora, y pues luego tenemos las palabras del ingeniero Rolando Cau. El ingeniero Rolando, si puede activar su cámara y su micrófono. También les recordamos que se ha estado enviando en el chat una encuesta en Forms, la cual nos sirve de asistencia. Por lo tanto, pues les pedimos que respondan la encuesta en grupos. O sea, por ejemplo, hay algunas personas que se reúnen en grupo. Es necesario que cada uno mande su información. Ingeniero Rolando, por favor. Gracias, Jonás. Bien, estimados amigos, compañeros, participantes del diplomado virtual de caficultura, como dijera el compañero Jonás, se les da la más cordial bienvenida en este segundo evento, en donde se desarrollará el tema relacionado a lo que es puramente el enfoque de café y clima. Me corresponde presentar al ingeniero Pablo Andrés Ruiz Ruiz. Él es un profesional que viene trabajando en la Fundación Neumann. Inició a desarrollar sus actividades como responsable del eje de monitoreo y evaluación en el año 2019. A partir del 2011 asume la función como responsable y director de Café y Clima para Latinoamérica, y posteriormente en el año 2019 ya está asumiendo la responsabilidad de la cogerencia, como aparece en la presentación. Así que le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Pablo Andrés Ruiz. Él es un profesional egresado de la Escuela Panamericana de Zamorano, de Honduras. Entonces, bienvenido, ingeniero Pablo. Muchas gracias, Rolando. Voy a compartir mi pantalla. Quiero confirmar. Antonio, Rolando, ¿se puede ver bien mi pantalla? Todavía no. La pantalla no lo vemos. ¿Ahora? Aún no. Ahora sí. Ok. Listo. Bueno, solo puse un momento mi cámara para poder saludarlos. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio para poder compartir con ustedes. Trabajo, como decía Rolando, desde el 2009 en la Fundación Neumann. He estado en este proceso de cambio climático de los proyectos de empezamos en Centroamérica, y va a ser para mí un gusto poder compartir con ustedes algunos de los preocupaciones que tenemos sobre el tema de cambio climático. Les voy a pedir que vayamos dejando básicamente en el chat todas sus preguntas. Pueden escribir ahí, o al final podemos abordar todas las preguntas de un solo, ¿verdad? Para buscar realmente agilizar la presentación
Estoy esperando realmente tomar alrededor de 1 hora y 15 minutos de su tiempo, ¿verdad? Para poder compartir las experiencias que tenemos, ¿sí? Desde el 2003, implementando proyectos de café y cambio climático. Un poquito sobre la fundación, la plataforma del sector, ¿sí? Para poder implementar proyectos que promuevan la sostenibilidad con familias caficultoras, ¿sí? Somos una fundación con un enfoque empresarial, es decir, realmente nosotros creemos que para transformar a las crearles esa capacidad empresarial para poder transformar sus vidas, ¿verdad? Fuimos fundados por la familia Neumann, ¿sí? Una de las mayores comerciales del mundo, tiene el Neumann Coffee Group, que es una de las empresas que más comercializa café oro en el mundo. La fundación es completamente independiente de la empresa comercial y los proyectos que nosotros ejecutamos no están atados a comercializar café a través del grupo Neumann. Como fundación trabajamos desde el 2005, sin embargo hemos implementado 191, ¿sí? Y en el caso de Centroamérica desde el 2001, primer proyecto en Guatemala y desde el 2002 en Honduras, ¿sí? A través de esa experiencia, pues hemos básicamente recorrido diferentes zonas productoras, Honduras, El Salvador, México, Perú y Colombia, ¿verdad? Totalmente nuestro enfoque es Guatemala y Honduras. Esos son los dos países que están para nosotros. La mayoría del personal que trabaja en la fundación es personal que trabaja básicamente en zonas productoras, ¿sí? Es decir, ahí concentramos la mayoría de nuestro personal técnico. Y una de las razones para hacerlo es que, bueno, realmente como fundación creemos que realmente tenemos que transformar esta pirámide de la producción de café, ¿sí? Y en la pirámide de la producción de café, ustedes pueden ver claramente, ¿sí? Que el 1% de las fincas productoras van a producir el 20% de la producción mundial, ¿sí? Estos son procesos, ¿verdad?, bastante industrializados, ¿sí? Y bueno, una productividad, muy buena tecnología, ¿verdad? Después podemos encontrar una base media de la pirámide donde se concentra casi el 49% de la producción, ¿sí? de la producción mundial de café. Dos modelos que contrastan. Uno, aquellos productores que tienen entre 5 con niveles de productividad no tan avanzados, ¿sí? Pero por otro lado tenemos básicamente de países como Vietnam, como Colombia, como Brasil, que podemos ver que básicamente ellos aportan, a pesar de ser solamente el 11% de los productores de café del mundo, a producir, ¿sí?, la producción mundial de café, siendo pequeños productores, igual que nosotros en Guatemala, en Honduras, ¿sí? Y básicamente esto lo que nos habla es cómo generar mejores condiciones para los países y para poder desarrollar realmente la competitividad de estas caficulturas, porque básicamente en Guatemala, en Honduras, nosotros no estamos compitiendo una región con otra, no competimos Huehuetenango con Sololá, con Antigua, Guatemala, nosotros competimos contra estos países que realmente tienen de transformar el mercado y que tienen la capacidad de ser competitivos aún con las condiciones de precio. Entonces, para eso realmente creemos que es necesario poder transformar esta base de la pirámide de productores de café, que día de productores, ¿sí? Es el 86% de las fincas de café del mundo, pero lamentablemente solo producen el 30% del café, ¿sí? Entonces, realmente lo que vemos es productores que no están organizados, productores con rentabilidades, por lo tanto, bastante bajas, ¿sí? Y
los hace no ser competitivos en el mercado y enfrentarse a diferentes retos, ¿verdad? Que incluso incluyen, pues, no acceder realmente a mercados competitivos, ¿verdad? Transformar esta pirámide y poder básicamente pasar a más fase de la pirámide, fase media, y ojalá que poco a poco vayan a transformarse a una fase más avanzada en la pirámide. Y bueno, básicamente uno de los grandes como sector de café es el tema de cambio climático. Para eso la fundación hay una iniciativa que se llama Café y Clima, y les voy a compartir algunas de las experiencias que tenemos en la región del Trifinio. En la región del Trifinio, bueno, empezamos realmente este proyecto en el 2012. Una iniciativa los productores de café puedan responder mejor frente al cambio climático, ¿sí? Porque realmente el café sufre bastante por shocks climáticos. Ya de hecho lo veíamos desde un tiempo atrás, ¿no? Cuando muchos de ustedes se recordarán que el Brasil transformaba los precios del café inmediatamente. Eran muy buenas noticias. El problema es con el tema de cambio climático, cada vez se dan climáticas como sequías, por ejemplo, pero básicamente cada vez más los embates del clima, eso afecta bastante la productividad de las fincas cafetaleras y también la calidad, ¿sí? A los productores a adaptarse mejor, ¿sí? A generar ese conocimiento, porque realmente a veces nos hablan del tema de cambio climático, nos lo ponen tan complejo que no sabemos qué hacer. Entonces, básicamente nosotros lo que vemos es la necesidad de poder generar conocimiento y compartir ese conocimiento, ¿sí? De qué es lo que se ha alcanzado a través de las prácticas de adaptación y de mitigación al cambio climático. Poder intercambiar, ¿sí? Tanto el conocimiento sobre impactos del cambio climático, ¿verdad? Como la identificación de agricultura climáticamente inteligente. Y vemos clave poder motivar a que cada vez más los productores sean quienes puedan analizar los retos que les está poniendo el cambio climático y cómo ellos pueden desarrollar capacidades para poder adaptarse de mejor forma, ¿sí? Y eso realmente lo promovemos a través del enfoque de Café y Clima. El enfoque de Café y Clima, ¿sí? Es este que hemos desarrollado, que lo que busca promover el tema de cambio climático en un paso a paso. No quisimos realmente que el problema principal de la caficultura, la sequía o las altas temperaturas, porque vemos que realmente los microclimas que tenemos en las zonas de producción de café climático, lo que viene a afectarnos en las zonas productoras de café y a nivel mundial, tenemos una capacidad muy baja de poder predecir qué va a pasar con el tema del clima, ¿verdad? Entonces, quisimos crear una metodología que nos ayude a analizar cuáles son los principales problemas para cada una de esas zonas, qué impactos están generando, que ese es el segundo paso. El tercer paso es cómo podemos planificar qué necesitamos hacer para adaptarnos al cambio climático. Si yo tengo el problema de sequías, ok, ¿qué significa las sequías en términos de impactos para la planta de café? ¿Sí? Significa, por ejemplo, que la planta no va a poder crecer bien, significa que, por ejemplo, si es una sequía en la época de floración, la flor no se va a desarrollar. Si es, por ejemplo, en la época de llenado del grano, el grano no se va a llenar, ¿sí? Entonces, básicamente ir traduciendo, okay, ¿qué significan las amenazas climáticas como impactos? ¿Sí? Y en la planificación es, básicamente, cómo puedo priorizar qué puedo hacer, ¿sí? Después de esa etapa de planificación, el cuarto paso en la metodología de Café y Clima es poder validar a través de opciones de adaptación qué prácticas funcionan en el campo, ¿sí? Y básicamente
es poder validar para cada uno de los contextos, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir ahorita algunos de los resultados que hemos alcanzado en el Trifinio, y nuestro reto realmente es, a cada lugar que llegamos, queremos ver si estas prácticas funcionan, pero si no están funcionando, poder encontrar con ustedes, con los caficultores y con las caficultoras, algunas prácticas que se adecúen a esas zonas. ¿Por qué? Porque puede ser que el clima haya sido distinto, porque puede ser que el suelo sea distinto, y entonces realmente no encontramos la misma capacidad de respuesta. Y el quinto paso de esta metodología es evaluar si realmente estas prácticas están funcionando, ¿verdad? Entonces, básicamente en esta metodología, como ustedes se dan cuenta, lo que tratamos es de una forma programática y sobre todo evaluando si realmente estamos encontrando soluciones, ¿verdad? Y básicamente ese es un proceso que encontramos que es cíclico. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos siendo afectados en una zona por sequías, pero luego encontramos que es el exceso de lluvia nuestro problema. Bueno, a través de esta metodología, oportunidad de poder ir evaluando e incorporando, ¿sí?, este análisis para poder evaluar entonces la principal amenaza climática que pudiera haber en esa zona, que ya no es la sequía, sino es el exceso de lluvia. ¿Qué prácticas puedo realizar? ¿Cómo las implemento en el campo? Y cómo evalúo si me están funcionando. Entonces, si se dan cuenta, tiene la capacidad de y poder estar evaluando constantemente, ¿verdad? Entonces, esto debido a que es muy importante para nosotros, ¿verdad? Poder entender primero que el cambio climático es un fenómeno bastante complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente el cambio climático en sí, por definición de temperatura y de precipitación que nosotros vemos en el largo plazo. Es decir, los científicos aquí lo que hacen es que comparan las medias de 30 años, ¿sí? Comparan los promedios de 30 años para ver si ha cambiado la temperatura o si ha cambiado la precipitación, ¿sí? Luego, lo que eso puede llegar a hacer es que el café ya no se encuentre en condiciones para poder producir, especialmente en zonas bajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la temperatura es muy alta. ¿Por qué? Porque la sequía, por ejemplo, puede afectarlo. Pero, por otro lado, empezamos a ver algunas otras zonas que ganan aptitud, ¿sí? Entonces, en el tema de cambio climático, y ustedes no me dejarán mentir, en sus zonas, hay zonas donde antes sus papás probablemente les decían no podemos cultivar café. Y ahora, en fechas, sí ya se puede cultivar café. Ahora, hay un reto con eso, que en muchos casos son bosques, ¿sí? Y realmente no podemos sustituir bosques por café, porque una de las razones de por qué el cambio climático es justamente la deforestación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado realmente en la forma en cómo abordamos este tema, ¿verdad? Que realmente no estemos sustituyendo. El otro tema que preocupa y que complica el tema del cambio climático es la variabilidad climática. Y la variabilidad climática es lo que normalmente nosotros conocemos como el fenómeno del niño y de la niña. El niño normalmente lo asociamos, ¿sí?, a temperaturas altas, ¿sí?, y a periodos de sequía, mientras que la niña normalmente lo asociamos a temperaturas bajas creadas por el exceso de lluvia, ¿verdad? Entonces, básicamente son dos fenómenos contrastantes y que ya existían antes de que empezara el tema de cambio climático. El tema de cambio climático, realmente empezamos a hablar de él alrededor de los 80, empezó a consolidarse realmente que iba a ser un problema en los 90. En el 2000 empezó a tener debates serios de si existía o no, y pues desde la década del 2010 ya hemos empezado a sentir que realmente no es algo que ya podemos sentir nosotros, ¿sí? Y básicamente la variabilidad climática ya la sufríamos desde antes de que empezara este fenómeno de cambio climático, ¿verdad? En los 70s, en los 80s, ya sufríamos nosotros como humanos de sequías o de años que tenían exceso de lluvia. Lo que ha hecho el cambio climático es, uno, hacerlos más frecuentes. Si antes pasaba una
cada 10 años, ahora es probable que estén pasando 2 o 3 veces cada 10, ¿sí? Y por otro lado, los hacen más intensos. Es decir, que si antes teníamos 38 grados centígrados, ahora estamos teniendo temperaturas récords de 40 grados. ¿Sí? Entonces, básicamente, en la variabilidad climática que ya existe, climático es hacerla más frecuente y hacerla más extrema, ¿verdad? Como principalmente son huracanes, por ejemplo, que lo que va a hacer el cambio climático más intensos y más extremos, ¿verdad? Entonces, nos hemos empezado a dar, básicamente, 40 años atrás, el principal huracán que habíamos escuchado era el famoso Fifi, ya en el 98 el Mitch, pero ya a partir del 2000, si se dan cuenta, ya son varios que han afectado, ¿verdad? Entonces, el cambio climático viene a ser los más frecuentes y en algunos casos más intensos, ¿verdad? Eso, digamos, es por qué es tan complejo entender este tema de cambio climático. Y definitivamente esa complejidad viene acompañada de generar unos impactos, ¿verdad? Que poco a poco los científicos han empezado a identificar qué pueden llegar a ser y, como nos damos cuenta, es un problema a nivel mundial. Un problema que nos genera impactos a nivel de la producción de alimentos. El tema de agua, ¿verdad? Es una de las mayores preocupaciones a nivel de diferentes ecosistemas, los arrecifes de coral, por ejemplo, a nivel de las costas también y forma a nivel de la... Entonces, ustedes pueden ver aquí básicamente este pequeño cuadro que ustedes ven, qué pasaría en cada uno de estos niveles si hay un cambio entre 5 grados centígrados. Y si ustedes se dan cuenta, entre 1 y 2 grados centígrados, de que puede, ¿sí?, empezar a haber un incremento de fechas en latitudes altas, tal y como hablábamos en un momento, que realmente este pequeño incremento de temperatura nos genera una aptitud para sembrar cultivos en algunas zonas, ¿verdad? Pero con mayor, cuando vaya pasando los 3, los 4 grados centígrados, básicamente encontrar es que no vamos a ser capaces de producir alimentos, sí, ya en esa zona. También van a empezar a perder sustancialmente aptitud. Por otro lado, de agua empezamos a ver problemas actualmente, ¿verdad? Con la desaparición de glaciares, ¿sí? Con el tiempo estamos esperando una disminución sustancial en las reservas de agua, ¿verdad? Digamos, en muchas zonas y consecuentemente toda esta pérdida vamos a tener un impacto en el incremento en el nivel del mar, ¿verdad? Luego, a nivel de ecosistemas, ¿verdad? Pues inicialmente cuando empezaron a hablar del tema de cambio climático identificaron impactos en los, ¿verdad? Porque empezaron a perder su color, su diversidad, ¿sí? Básicamente, conforme eso se vaya extendiendo, conforme vayan siendo mayores temperaturas las que cambien, pues básicamente va a poner a diferentes especies en peligro de extinción. Así como estamos viendo ahora en muchos osos polares, por ejemplo, que muestran fotos bastante dramáticas donde están en condiciones y donde casi no tienen el microclima, donde, ¿verdad? En cualquiera de los dos polos, tanto el sur como el norte, ¿verdad? Entonces, básicamente los vemos en una muy mala condición de salud porque básicamente los hemos sacado de... impacto. ¿Por qué? Porque estos aumentos en algunos casos, por ejemplo, de son crecidas de ríos, de tempestades, que finalmente recordémonos que toda esa agua va a parar al mar y obviamente si no tenemos nuestras costas y básicamente todos los manglares los estamos acabando, entonces no es capaz la costa de poder absorber y por lo tanto tiene también bastantes impactos, ¿verdad?
Y por otro lado, los mosquitos o ciertos insectos son capaces de, básicamente, encontramos cada vez más plagas y enfermedades que se pueden dar, entran en una mejor condición. Y un ejemplo incluso es en el ataque de hace algunos años de la roya, por ejemplo, donde la roya la habíamos tenido en muchas zonas antes, sí, pero no en zonas altas, o la broca, por ejemplo. Y ahora, en temperatura, pues básicamente la roya y la broca son capaces de desarrollarse en cualquier zona, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, el tema podemos ver de que no son solamente en el cultivo de café, son impactos que son básicamente a nivel mundial y que son de interés por la alarma del tema de cambio climático, ¿verdad? Hoy vamos a enfocarnos más en el, ¿sí? Y en el cambio, el tema de cambio climático en el cultivo de café, lo que ustedes pueden ver aquí, las que ustedes pueden ver en este gráfico, son zonas que necesitan realmente transformar su producción de café, porque básicamente son zonas que se van a volver muy cálidas o que la distribución de la lluvia no va a ser la adecuada, ¿sí? Y básicamente no se transforman, no van a poder ser ya zonas productoras de café, ¿verdad? Por otro lado, nos damos cuenta en un color verde y en un color que tenemos zonas que necesitan realmente empezar a implementar prácticas de adaptación al cambio climático, ¿verdad? De otra forma, pues van a tener problemas, ¿verdad? Puro, ¿sí? Básicamente son algunas zonas que van a ganar que van a ganar aptitud. Es decir, zonas donde se va a poder cultivar café. El problema es de que vemos muy pocas, ¿verdad? Algunas zonas, por ejemplo, de Chimaltenango, tener color, pero son muy pocas las zonas que van a tener realmente esa condición de poder ganar aptitud y de poder realmente la producción de café. Esto nos pone entonces en ese reto, ¿verdad? De preguntarnos qué vamos a hacer para producir café en el futuro, ¿verdad? Si no transformamos nuestros sistemas actualmente. Eso, pues, es realmente una mirada de cómo el cambio climático en el largo plazo, pero ya la variabilidad climática nos hace que básicamente hay diferentes impactos en el cultivo de café y básicamente para entenderlo hay este pequeño esquema que hice donde podemos encontrar cuáles son las condiciones ideales para producir café. Y básicamente para producir café estamos hablando que anualmente deberíamos de tener una temperatura de entre 1200 a 1800 milímetros por año, ¿sí? Eso es para poder producir café de forma ideal. Si nos ponemos a pensar nuevamente, esto significa que son diferentes zonas en las que nos podemos, producir, ¿sí? Por ejemplo, en Antigua, en Zacatepeques, ¿verdad? Ahí encontramos una temperatura promedio que está alrededor de los 18 grados centígrados y una precipitación de los 1200 milímetros por año. Es decir, está justamente en el interior que tenemos para poder producir café de forma adecuada. Por otro lado, podemos tener zonas como Esquipulas, donde tenemos temperaturas de 28 grados centígrados y de 1200 milímetros. Es decir, ahí ya tenemos dos problemas. ¿Por qué? Porque estamos en el rango superior inferior de precipitación, ¿sí? Todavía nos mantenemos en las zonas donde se puede producir café. Y por otro lado, zonas que tienen muy buena precipitación, ¿sí? Por ejemplo, Cobán, Alta Verapaz, con 1800 milímetros. Incluso hay zonas de producción de café en Guatemala con precipitaciones arriba de los 1800 milímetros, como la Boca Costa, por ejemplo. Y con temperaturas alrededor de los 18 grados centígrados, ¿verdad? Donde les permite, pues, tener un buen calidad de café. Y por otro lado, por ejemplo, podemos pensar
como Santa María y Huatán, en Santa Rosa, ¿verdad? Donde tenemos temperaturas de 22 grados centígrados, es decir, ya está a temperatura superior, pero con una muy buena distribución de lluvia. Condiciones ideales. Ahora pensemos cuando viene la variabilidad climática. ¿Qué pasa con el fenómeno del Niño? Una zona que Guatemala o Esquipulas, si normalmente les llovía 1.200 milímetros, cuando tenemos un fenómeno como el Niño, básicamente disminuye esa precipitación en 2 milímetros, ¿sí? Es decir, que nos vamos por fuera del ideal de precipitación y por eso estas zonas sufren más, ¿sí? En el caso de la antigua Guatemala no sufre tanto porque todavía se mantiene en un rango de buena temperatura, pero en el caso de Esquipula sí sufre bastante. ¿Por qué? Porque básicamente en esta zona tenemos problemas por altas temperaturas y tenemos problemas por baja cantidad de agua o por una baja precipitación. Si nos vamos al otro lugar, al otro extremo, las zonas que tenían una muy buena precipitación las impacta, pero todavía las deja dentro del rango adecuado. El Niño no es un problema, porque básicamente incrementa un poco la temperatura, pero todavía lo deja dentro de rangos aceptables. Y en precipitación, baja la precipitación, pero todavía me deja dentro de rangos adecuados. En el caso de Santa Rosa, si se dan cuenta, nos salimos ya de la temperatura adecuada, todavía tenemos una muy buena precipitación, pero no una buena temperatura. Entonces, ¿qué hace esto? Que tenemos que analizar nuestro sistema, ¿sí? Y podemos ver de que el cambio climático, la variabilidad climática en este caso, no nos afecta de tal forma. Es decir, una sequía no es la misma en Alta Verapaz que en Esquipulas que en Santa Rosa. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de decidir qué prácticas queremos impulsar y qué acciones son las que queremos promover. Esto es en el caso del fenómeno del Niño. En el caso del fenómeno de la Niña, vamos viendo un poquito opuesto. Zonas como por ejemplo Esquipulas, fenómeno de la Niña, recordémonos, es una mejor precipitación, es una mayor precipitación, y como tenemos una alta nubosidad, la temperatura baja, ¿sí? Entonces, al bajar la temperatura, lo que vamos viendo es básicamente mejores en Esquipulas para producir café. Entonces, ahí, por ejemplo, las plantas y el grano de café se puede desarrollar mejor cuando hay un fenómeno de la Niña en Esquipulas. En la antigua Guatemala puede generarle mejores condiciones también, porque va a lloverles un poco más de lo que normalmente sucede. Pueden empezar, sí, a tener problemas con bajas, probablemente con una temperatura por debajo de lo adecuado. Eso quiere decir de que la planta crece un poco menos y el desarrollo del grano va a ser un poco menor también, ¿sí? Pero, digamos, todavía los va a dejar mantenerse en una mejor condición. Si nos vamos a pensar en Cobán, exceso, ¿sí? De lluvia es un problema. ¿Por qué? Porque básicamente, en vez de tener 1.800 milímetros de precipitación, podemos llegar a tener 2.000 o más con un fenómeno de la Niña. Y básicamente ahí lo que empieza enfermedades fungosas, ¿verdad? Y entonces básicamente ahí lo que encontramos es más problemas de roya, antagnosis y algunas otras enfermedades, ¿verdad? Y por otro lado, en Santa Rosa, pues básicamente pudiera favorecernos en el caso de disminuir un poquito la temperatura de ese año, ¿verdad? Pero nos va a tener un poquito más de agua de arriba de lo que es recomendado para el cultivo de café y pues puede nuevamente generar algunas condiciones para poder tener enfermedades. ¿Qué es lo que quiero decirles de todo eso? Que realmente no es lo mismo cómo nos afecta la sequía y el exceso de lluvia según la zona de producción en la que estoy. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar y eso es lo que ustedes tienen que ayudar a que los productores vayan entendiendo de mejor forma, ¿verdad? Que no hay una receta para poder realmente encontrar prácticas de adaptación que funcionen en todos lados, sino que tenemos que para poder plantear algunas opciones de adaptación y de mitigación. Entonces, ahí tiene que entendamos que el cambio climático es real, ¿verdad? Que nos genera problemas a nivel global, regional, local, ¿sí? Y que es necesario
estrategias tanto para el cambio climático como para la variabilidad climática. Para el cambio climático, ¿por qué? Porque hay zonas bajas que van a dejar de producir café, ¿sí? No van a ser capaces de seguir produciendo café de una forma rentable, ¿verdad? Y tenemos que ayudar a esos productores a que puedan encontrar otro cultivo que puedan producir. Eso es fácil en zonas con una buena distribución de lluvia, pero es muy complejo cuando nos vamos a zonas como el Corredor Seco o a zonas como Chiquimula, por ejemplo, porque básicamente sin agua es bastante difícil poder cambiar de cultivos, ¿verdad? Y por otro lado, pues a encontrar estrategias que ayuden a abordar el tema de la variabilidad climática, que tal y como veíamos, ¿verdad? Es importante porque puede influir de manera significativa la producción de café. Pasando un poquito a hablar sobre por qué nos interesan todos estos umbrales climáticos, básicamente encontramos esto. Temperaturas, ¿verdad?, que pueden afectar en el desarrollo y la maduración de los frutos de café que llevan a una pérdida de calidad. Y esto es temperaturas que sean arriba de 23 grados centígrados. Por otro lado, la tasa de fotosíntesis se reduce a temperaturas superiores a 25 grados centígrados en el cultivo de café. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta, pues obviamente, si no tiene una buena fotosíntesis, no es capaz de transformar toda esa energía en crecimiento, ¿verdad? La exposición a temperaturas superiores a 30 grados centígrados reducen el crecimiento de la planta, ¿verdad? La exposición al aire seco reduce el crecimiento también de la planta. Temperaturas altas causan anormalidades en hojas, en tallos, en flores y por ende la reducción de los rendimientos, ¿verdad? Y temperaturas arriba de 34 grados centígrados pueden causar aborto de flor y por otro lado la reducción del desarrollo de la raíz del café, ¿verdad? Todo esto, como se dan cuenta, no son cosas que Pablo Ruiz sea el que las esté haciendo, hay todo un sustento de investigaciones de Damata, de Camargo, de este señor Wilson, que han sido científicos que nos han ayudado a entender cómo el clima influye en la producción de café, ¿sí? Este es un gráfico muy interesante que realizó un señor de Huehuetenango, incluso que se llamaba Delmar Cruz, lamentablemente falleció, por lo que me comentaron los compañeros de Anacafé, pero básicamente aquí podemos ver una curva, hizo una curva del desarrollo del tamaño del grano de café, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de esta curva? Que nosotros identificamos a través de esta curva que a partir de la semana 4 a la semana 12 se da la mayoría del desarrollo del tamaño del grano de café. Es decir, lo que no haya crecido ahí el grano, no lo va a hacer después por ninguna razón. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que la planta llegue en las mejores condiciones a esta semana 4 para poder desarrollar de buena manera el grano, ¿sí? Y para eso hay que considerar entonces cómo la planta pueda tener en esas épocas la mayor cantidad de humedad y tener la mejor temperatura para poder realizar eso, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Normalmente estábamos acostumbrados a ver alrededor de marzo, abril, las primeras lluvias, ¿verdad? Después del estrés que había pasado el café, del verano, teníamos estas tormentas que desencadenan la floración del café, ¿verdad? Y 4 semanas después empezaba la época, ¿verdad? A finales de abril, a principios de mayo, normalmente empezaba la época lluviosa, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues la planta de café estaba básicamente adecuada para eso, ¿verdad? Ahora, con el tema de cambio climático, lo que ha estado pasando es que en muchos casos tenemos estas floraciones locas, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos lluvia 4 semanas después. Entonces la planta no es capaz, digamos, de desarrollar bien esos granos y por eso encontramos, ¿verdad?, granos muy pequeños y que no llenan los parámetros de calidad que necesitamos, ¿verdad? Obviamente no pesan, no tienen una buena calidad. Entonces, tenemos que realmente buscar la forma de cómo generarle esas condiciones, tanto de temperatura como de humedad, a partir de la semana 4 después de la floración. Y por eso es clave también registrar nuestras principales floraciones
porque eso va a determinar el manejo que le voy a dar yo a mi plantación de café, ¿verdad? Este es un gráfico que nos colaboraron y que nosotros tenemos que ir buscándolo, cómo adecuarlo para la producción de café en Centroamérica, ¿verdad? Básicamente vemos la etapa de establecimiento de cafetales y la etapa de producción, ¿sí? Vemos esas dos etapas, ¿verdad? En la fase de establecimiento, si nos llega a ocurrir una sequía cuando estamos trasplantando, pues obviamente eso va a hacer que tenga menos nudos formados, ¿verdad? Y por lo tanto va a afectarle cuando entre a una etapa de producción porque va a ser una planta de norco, ¿verdad? Y tener menos nudos formados significa también poder realmente tener la menor capacidad para transformar esos nudos a yemas florales. Por otro lado, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más adelante, algunos meses después del establecimiento del cafetal, en esta época, pues básicamente allá en Brasil, digamos, tienen inicio de lluvias, principalmente durante esta época de diciembre, ¿verdad? Y básicamente, si no tienen ahí agua, pues tienen problemas con labores como la fertilización y algunas labores culturales, ¿verdad? Eso les genera principalmente problemas fitosanitarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a haber con sequía una presencia de millo, ¿sí? Entonces, obviamente, tienen que hacer una mayor aplicación de insumos, ¿sí? Generados por el tema del clima, ¿verdad? Etapas más avanzadas, ¿verdad? Cuando estamos en una etapa de floración, por ejemplo, era un poquito lo que les hablaba hace un momento, temperaturas extremas, arriba de 34 grados centígrados nos causa aborto de flor, y así es como lo vemos en la foto que vemos de altas temperaturas que tiene el inciso A. Luego, en una época más avanzada, ¿sí? Si tenemos una sequía, a partir de la semana 4 de floración, tal y como les había expresado, ¿verdad? Pues obviamente esto nos impacta con una menor granulometría, ¿verdad? Entonces ahí básicamente es todo este tema, ¿verdad? De zarandas, donde encontramos de que básicamente nuestro café se fue más a zarandas bajas y que no califican para exportación, ¿verdad? Por otro lado, cuando ya estamos, digamos, 5 meses después, 4 meses después de la floración, ¿verdad? Una sequía en esta época, lo que nos causa es lo que normalmente conocemos como grano vano, ¿verdad? Entonces, ese grano que no pesa. Y entonces, muchos le llaman a esto corazón negro porque cuando partimos el grano de café podemos encontrarlo de que está completamente vacío por dentro. Y en una etapa más avanzada, pues podemos encontrar de que temperaturas altas lo que van a alterarnos es la fermentación, ¿sí? Del café, y básicamente eso puede llegar también a vincularse a ataques de plagas y de enfermedades principalmente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, básicamente en este gráfico podemos ver que el café realmente, a pesar de que no lo parece, porque lo cultivamos en muchos lugares, tiene condiciones bastante vinculadas al tema de clima, sí, tanto de precipitación como de temperatura, que debemos realmente asegurar para poder producir bien. Si no, realmente lo que estamos haciendo es básicamente fracasando año con año porque no alcanzamos el óptimo ni de productividad ni de calidad por poner al café en condiciones climáticas que no son las adecuadas, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de impactos que hemos visto a lo largo de Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Entonces, aquí van a poder encontrar ustedes estas fotografías que tomamos, ¿sí? Hay fotografías de Huehuetenango, como pueden ver aquí. Esta es una parcela que encontramos en la región Huiste. Pueden ver esta parcela con sombra y completamente marchita. Esto es una fotografía, digamos, que casi que cada año lo estamos viendo en esta zona, porque básicamente ha habido una disminución de la precipitación bastante marcada, ¿verdad? Y si ustedes se van a la meteorológica de Jacaltenango, se dan cuenta que es bien dramático el cambio de temperatura que hemos encontrado en la región Huista, ¿verdad?
zonas altas como Chimaltenango, ¿sí? A 1.800 metros sobre el nivel del mar. Vimos que las afectó durante el 2017 una sequía. Básicamente uno de los efectos que tuvo fue que no dejó madurar el grano de café, ¿sí? Problemas con el clima en las zonas bajas, me voy para las zonas altas a producir café. Pues no es así de fácil, porque también básicamente estas zonas también se ven. Al mismo tiempo que estaba afectando esta sequía en Chimaltenango, básicamente tuvieron también un problema con una helada, ¿verdad? Y así es como se mira este cafetal, también se vio bastante afectado. Entonces, en muchos casos este es el problema del cambio climático. Tenemos muy poca capacidad de predecir qué va a pasar con el clima, y así como estamos sufriendo un problema de una sequía, sufrimos también de una helada, ¿verdad? Que nos afecta sustancialmente. Santa Rosa, vemos aquí aborto de flor, foto de en medio, de abajo, es por ejemplo una recepa, y básicamente una recepa de un árbol de café bastante grande de más de 30 años, y básicamente estaba completamente marchita. Si eso le pasa a una de café que tiene un sistema así de desarrollado, ¿qué le puede pasar a una planta de menos de un año que estamos trasplantando, ¿verdad? Y por otro lado, al lado derecho, ustedes pueden encontrar fotos de Honduras, ¿sí? Donde vemos que básicamente muchos cafetales botaron completamente las hojas por efecto de una sequía, ¿verdad? A la vez, también hay un tema que tenemos que resaltar en estos impactos del cambio climático, que es, en muchos casos, nosotros como productores no estamos haciendo las buenas prácticas agrícolas. Pues básicamente cubrir bien nuestro café, una buena sombra, ¿verdad? Poder realmente darle los nutrientes que necesita la planta de café para que pueda enfrentarse mejor a estas condiciones, ¿verdad? Y ahí estoy hablando de buenas prácticas agrícolas, no de prácticas de adaptación, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, los impactos del cambio climático y de la variabilidad climática ya son bastante evidentes, ¿verdad? Tanto en el desarrollo vegetativo de la planta como en el grano de café. Nos afecta en eso, pero también nos afecta con plagas y enfermedades, como les comentaba, la broca, la roya son ejemplos, y así pueden haber muchas otras plagas y enfermedades, ¿verdad? En las diferentes zonas, vinculadas en muchos casos al tema del clima, y en algunas otras puede ser al manejo del café, ¿verdad? Es decir, no todo se lo podemos echar como culpa al clima. En muchos casos también nosotros tenemos la culpa de no haber hecho una práctica adecuada a tiempo. Bastante diferenciados de forma local, por eso les decía, es importante no tomar esto como receta, sino ser capaz de analizar, y yo creo que esa va a ser una de las habilidades que ustedes van a tomar en este diplomado, ser capaces de analizar su entorno y de recomendar de mejor forma a los caficultores qué hacer. Es importante que no solamente es el cultivo de café, ¿verdad? Sino que básicamente, así como hemos documentado esto para el café, lo mismo puede pasarle al frijol, al maíz y a muchos otros cultivos, ¿verdad? Es por eso que nosotros recomendamos, pues básicamente utilizar esta metodología de enfoque café y clima para poder ir identificando mejor mis amenazas, mis impactos, priorizando qué voy a hacer como prácticas de adaptación y de mitigación, darlas a campo, como les decía, y evaluar que estén funcionando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar a los productores, primero, aquí en aquello donde va a generar sus mejores condiciones de producción, ¿sí? El café no lo podemos sembrar donde sea. Entonces tenemos que ver todos los requisitos anteriores que estamos hablando de temperatura, de precipitación, para ubicarlo en esa zona. Uno de los países más exitosos en la producción de café es Brasil. Y Brasil, una de las primeras cosas que hizo fue zonificar y poner al café realmente en las zonas donde va a tener las condiciones de temperatura y de precisión adecuadas, ¿sí? Y básicamente no lo dejan a uno cultivar en zonas donde no hay las condiciones para poder producir café. Prueba de ello es la productividad de Brasil cada vez se viene maximizando y su área viene disminuyendo. Es decir, es un efecto de productividad por poner al café donde tiene que estar. Luego, tenemos que identificar estos problemas, ¿verdad?
que nos está generando el tema de cambio climático, pensando básicamente que tenemos problemas de corto, de mediano y de largo plazo, ¿verdad? Y que no podemos descartar todos, es decir, tenemos que analizar ese conjunto. Necesitamos realmente ir identificando más prácticas de adaptación, necesitamos empezar a evaluar mejores esquemas de diversificación, porque algunas zonas bajas, les decía que no van a tener ya las capacidades o las condiciones para poder producir café, entonces básicamente en estas zonas va a ser necesario diversificar a otros cultivos, ¿verdad? Puede ser aguacate, puede ser en algunas zonas han sido frutales, ¿verdad? Pues básicamente un cultivo que pueda producir de buena forma bajo esas condiciones de clima que vayan a imperar en esa zona, ¿verdad? En algunos otros casos, pues básicamente hacer policultivos, ¿verdad? Poder asociar de mejor forma al café con un maderable y con otro cultivo que pudiera ser un frutal o alguna planta que genere ingresos, ¿verdad? Es muy importante que en lo que vayamos haciendo podamos hacer la evaluación de costo-beneficio de las prácticas, ¿verdad? Considerar que realmente todas las actividades que nosotros hacemos también en el cultivo de café pueden tener un impacto a nivel de paisaje, ¿verdad? Incrementando en algunos casos la deforestación, en algunos casos aumentando el tema de la contaminación del agua, que con el tema de cambio climático ya va a ser limitada, y que con el tema de la contaminación, pues nosotros estamos haciendo que ese sea un problema mayor, ¿verdad? Entonces, todas esas son consideraciones que debemos de tomar. Por otro lado, ir buscando nosotros como proveedores de servicios poder alertar de forma temprana a los productores sobre cuáles son las condiciones climáticas que se prevén y cuáles son las prácticas que pueden llegar a implementar ellos para reducir los riesgos, ¿verdad? Es muy importante poder influir en el microclima del café, ¿verdad? Para poder realmente generar mejores condiciones de temperatura, mejores condiciones de humedad de suelo, ¿verdad? Y que básicamente no nos generen condiciones adecuadas para el desarrollo de plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces, es decir, para eso tenemos que utilizar un buen manejo de sombra, un buen manejo de cobertura de suelo, ¿verdad? Para poder influir realmente en este microclima, ¿verdad? Y pues para eso nosotros hemos estado promoviendo una serie de prácticas, ¿sí?, que llamamos prácticas de adaptación al cambio climático. Las prácticas de adaptación al cambio climático son un complemento a las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué quiero decir esto? Que ustedes como productores y productoras de café no pueden dejar de fertilizar, no pueden dejar de podar, no pueden dejar de hacer todas las prácticas que son necesarias para poder producir café y que ya sabíamos hacer desde hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Estas prácticas son complementarias en función de las amenazas climáticas que hay en mi zona y de los impactos que me están generando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, si tengo problemas de sequía, por ejemplo, lo que necesito es tener un mejor sistema radicular en mi planta de café. ¿Para qué? Para que la planta sea capaz de poder tomar agua de estratos más profundos, ¿verdad? Y que si viene una sequía, entonces esté mejor preparada. Eso lo podemos hacer a través de utilizar, por ejemplo, tricoderma o micorrizas, que son hongos benéficos, ¿verdad? Por otro lado, la injertación de café puede ser una alternativa, portainjertos, la variedad Nemaya y el ibérica, que pudieran llegar a ser alternativas, ¿verdad? Estas son especies diferentes al arábigo, pero que tienen una compatibilidad y que han sido ensayadas en Guatemala y validadas por la Anacafé, ¿verdad? Como alternativas para poder utilizarse como patrón y siempre ir en la parte aérea produciendo el café de alta calidad que nos reconocen y nos pagan, ¿verdad? Por otro lado, evaluar prácticas como por ejemplo ahora hay algunos geles retenedores de agua, vale la pena evaluar si funcionan o no. El tema de cambios de distanciamiento son muy importantes, ¿sí? Nosotros vemos que sobre todo con las variedades que estamos impulsando ahora, ¿sí?, resistentes a la roya, es necesario hacer un cambio de distanciamiento y nuestra recomendación general es usar callejones más amplios, es decir, tener una distancia mayor entre callejones. Si sembrábamos a 2 por 1, nuestra recomendación es sembrar
a 2,5, ¿sí? Es decir, ampliamos medio metro entre callejones, pero reducimos de 1 metro 0,8 entre plantas, es decir, reducimos el número de plantas por manzana, por hectárea o por verda. ¿Por qué? Porque 2,5 por 0,8 es 2, es decir, es una planta cada 2 metros cuadrados. Y 2 por 1 es una planta cada 2 metros cuadrados, es decir, yo voy a tener las mismas 3.500 plantas por manzana, solo que con un arreglo espacial diferente que me permita calcular mejor luz y que me permita incorporar algunos otros servicios, ¿sí? Como el uso de coberturas, por ejemplo. Y también porque ustedes saben que estas variedades tienen un crecimiento lateral muy bueno y que básicamente si están muy cerca, lo que hacemos es ponerlas a competir. Compiten, ya no le dan luz a la parte baja de la planta y básicamente la planta por un estímulo empieza a buscar el sol, ¿verdad? Y empieza a crecer para arriba y básicamente se enfoca en esto. Y lo que tenemos son unas plantas altas que no tienen una buena cobertura en follaje porque lo que estuvieron haciendo fue competir por luz, ¿verdad? Por otro lado, poder aprovechar otras prácticas como el uso del yeso, por ejemplo, para estimular el sistema radicular, también porque el yeso nos puede ayudar a eliminar problemas como el aluminio, que en muchos casos para la planta de café, para la raíz, encontrar aluminio en el suelo es como encontrar una roca. Prácticamente la planta no puede desarrollar bien su sistema radicular, ¿sí? Y entonces, si no es un sistema radicular profundo, nuevamente, cuando vienen sequías, no es capaz de poder tomar agua de estratos más profundos. Incorporar coberturas de suelo, ¿verdad? Ya sean nativas o introducidas. Nativas tenemos que garantizar que sean plantas que no estén compitiendo con el café y en el otro caso, introducidas, pues realmente nuevamente, que no estén compitiendo con el café, ¿verdad? Y que básicamente nos estén dando los servicios adecuados. Ya vamos a ver ahí algunas alternativas que existen con los que hemos estado evaluando, pastos y algunas leguminosas. Sombríos temporales, creo que en Guatemala no es tan común, pero en Honduras sí era muy común o es bastante común encontrar que establecemos el café y establecemos la sombra. Entonces, lo que se hace con una sombra temporal es que básicamente se establece una planta de rápido crecimiento que le provea sombra al café en lo que la sombra permanente se establece, porque ustedes saben que la sombra permanente se establece 2 o 3 años después, realmente es capaz de darle sombra al capital, ¿verdad? Ir promoviendo temas como la diversificación y en algunos casos prácticas tan sencillas como modificar las actividades del cultivo, ¿verdad? Si estábamos acostumbrados a sembrar el 3 de mayo porque era el Día de la Cruz, ¿sí? Y ese día empezaba a llover, pues realmente empezar a mover nuestro establecimiento, nuestra siembra, 1 o 2 semanas en función de lo que dice el pronóstico del clima, porque ya cada vez menos da esa condición de que empieza a llover el 3 de mayo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, básicamente encontramos prácticas de las que están en este listado que van de empezar en la semilla de café hasta en la parte productiva, ¿verdad? Es decir, tenemos prácticas de adaptación para una de las etapas, ¿sí? Y lo importante es que vayamos viendo qué nos funciona mejor para cada una de las zonas y para cada una de las condiciones que tenemos. Entonces, debemos de buscar que estas prácticas, ¿verdad?, sean atribuibles realmente a impactos del cambio climático, es decir, si las vamos a utilizar, tenemos que utilizarlas sabiendo que hay una amenaza y un impacto, ¿verdad? Si no, estamos invirtiendo de balde. Tenemos que establecer estrategias tanto en adaptación como en mitigación, ¿verdad? Evaluar cuáles son los recursos disponibles, pero también de los mismos. Es decir, en muchos casos hay muy buenas prácticas que han estado estableciendo algunos productores que son bastante innovadores, ¿verdad? Que realmente lo que es que estén funcionando, no solamente por fe, sino que realmente lo acompañemos con la medición para ver que realmente tienen un buen costo, ¿sí? Y por otro lado, que tienen un buen desarrollo de la planta, tanto en desarrollo de la planta en tamaño como en el caso del grano. ¿Verdad? Y para esto también hay organizaciones también para poder investigar de una forma común.
pasando un poquito al tema de la validación de prácticas, hemos establecido una serie de sensores, saleras, ¿verdad? Que nos ayudan a medir la temperatura del suelo. Y básicamente estos sensores, por ejemplo, los hemos establecido en zonas entre 800 a 1100 metros. Fueron más de 5 sensores que establecimos ya tienen más de 2 años de haber estado, bueno, este gráfico tiene más de 2 años de haberse desarrollado, ¿verdad? Y aquí pueden ver ustedes una línea amarilla. Esa línea amarilla básicamente es la temperatura del suelo a 33 grados centígrados. Y la línea roja es la temperatura del suelo a 38 grados centígrados. ¿Por qué las diferenciamos? Porque hay una investigación de un señor de apellido Franco que dice que a 33 grados centígrados el cultivo de café, básicamente su raíz no es capaz de desarrollarse, deja de crecer. Pero uno no mira nada en la parte aérea. Es decir, la parte aérea de la planta no tiene ni 8 grados, que básicamente la planta tiene un menor desarrollo de raíz y también ya se ve un impacto en el desarrollo vegetativo de la planta. En muchos casos, si se dan cuenta, se alcanzó la temperatura de 33 grados centígrados, ¿sí? Especialmente en las épocas de verano, ¿verdad? Y de 38 grados centígrados, perdón, especialmente en la época de verano vemos de que alcanzamos en muchos casos esa temperatura extrema, ¿verdad? Y en la época lluviosa principalmente también se llegó a alcanzar temperaturas de 33 grados centígrados en las zonas bajas, ¿verdad? Es decir, las zonas bajas están más expuestas. En zonas medias, entre los 1100 y los 1400 metros sobre el nivel del mar, nos damos cuenta que principalmente en el verano se alcanzan estas temperaturas. Durante la época lluviosa casi no vemos temperaturas arriba de los 33 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, las zonas medias no tienen, digamos, un impacto en el caso de las temperaturas, salvo en el verano. Entonces, en el verano, curiosamente establecido en Huehuetenango, en la finca Huichoc, con Anacafé, y básicamente se dan cuenta, en este sensor lo que encontramos es que sí, en los meses de verano, de abril, mayores a 33 grados, ¿verdad? En una altura de 1600 metros, que es muy buena altura, ¿verdad? Ahí no deberían tener problemas de temperatura que nos permitan tener un impacto en el tema. Bueno, creo que el ingeniero Pablo tuvo problemas con su conexión de internet. Nos permiten unos momentos, por favor.
Y Pablo, creo que tiene problemas de audio. Perdón, ya volví. Ok. Entonces les decía que básicamente empezamos a incorporar una cobertura de suelo, que era la Brachiaria rusicensis, y establecimos una sombra temporal que era un gandul, que se llama Cajanus cajan, ¿sí? Con la cobertura de suelo queríamos crear un mulch que nos ayudara a reducir la temperatura del suelo. Como se dieron cuenta en los gráficos, pues teníamos unos impactos bastante marcados, ¿verdad? Que nos ayudara a generar una mayor materia orgánica, porque básicamente, si se dan cuenta, los suelos eran bastante pobres, ¿verdad? Y que nos ayudara a reducir las pérdidas de agua por altas temperaturas, ¿sí? Y con la sombra temporal, reducir la temperatura del ambiente y, por tanto, reducir la pérdida de agua, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto fue un proceso. En el 2014 lo empezamos y en el 2016 ya lo teníamos consolidado. Si se dan cuenta, ya se veía un cambio bastante marcado, ¿verdad? En este gráfico pueden encontrar la parcela que combinamos braquiaria y gandul. Teníamos una parcela solamente con braquiaria y una parcela testigo sin cobertura y sin gandul, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta cómo se ve el desarrollo tan diferente entre las plantas de café, ¿verdad? Bajo cobertura y bajo sombra temporal. Y de nuestra medición de datos, pues básicamente nuevamente establecimos los sensores y nos dimos cuenta, ustedes pueden ver aquí en el gráfico la línea azul, temperaturas de suelo sin cobertura, ¿sí? Y básicamente pueden ver que en muchos casos alcanzó los 33 grados centígrados y también los 38 grados centígrados sin cobertura de suelo. La línea roja pueden ver, ¿sí? La temperatura del suelo con prácticas de adaptación, es decir, con cobertura y con sombra temporal, que raramente alcanzó los 33 grados centígrados. Y si se dan cuenta también, la temperatura fue bastante estable, no variaba tanto como si lo hace un suelo descubierto, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Pues básicamente medimos también la altura, el ancho y la productividad de esas plantas. Y si se dan cuenta, estamos hablando de unas plantas que fueron 40 centímetros más grandes, de plantas que fueron 30 centímetros más anchas y una productividad que básicamente era el triple. ¿Por qué? Porque tengo plantas más anchas, más grandes y por otro lado tenía más plantas. ¿Por qué? Porque la mortalidad en esta parcela también fue mayor y es clara la gráfica también en poder mostrarnos esto, ¿verdad? Pero no a todos los productores les gusta el pasto, ¿verdad? Entonces, básicamente hemos empezado a evaluar también otras coberturas y ahí, pues básicamente hemos incorporado el gandul como cobertura, como pueden ver aquí en esta gráfica, ¿sí? La crotalaria, y pues tenemos parcelas que no tienen cobertura para poder evaluar cómo es el desempeño de las mismas y cuál puede darle mejores servicios. La braquiaria es más costosa de establecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente es una semilla certificada, en muchos casos importada de Brasil, ¿sí? Porque el pasto que estamos utilizando es Brachiaria rusicensis, ¿sí? No es cualquier braquiaria. Y eso es importante porque con esta braquiaria no tenemos un crecimiento tan agresivo como las otras braquiarias, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, pues sí hay un costo, una inversión mayor, pero que hemos encontrado otros datos que vamos a compartirles que uno limpia menos. ¿Por qué? Porque básicamente la cobertura de la braquiaria se establece en el surco de café, genera bastante mulch y ese mulch nosotros lo estamos incorporando en el surco de café, ¿sí? Y básicamente eso nos permite reducir las limpias porque no germinan malezas. ¿Por qué? Por el mulch, por la buena capa de mulch que puede llegar a producir la braquiaria. El gandul
pues tiene un costo menor, ¿verdad? El problema es su adaptabilidad a diferentes microclimas y que solo lo podemos sembrar una vez al año, por lo generalmente por la distribución de las lluvias. La crotalaria es otra muy buena opción, ¿sí? Con un muy buen costo, pero nuevamente, la diferencia entre el gandul y la crotalaria con la braquiaria es que la braquiaria ustedes la cortan y ella empieza a brotar nuevamente. El gandul y la crotalaria, si ustedes la podan, en muchos casos no rebrota, se pudre y básicamente tenemos que volver a sembrarla, ¿verdad? Entonces, ese costo de establecimiento es constante cada vez que lo realizamos. ¿Qué es importante de las coberturas? La biomasa que generan, ¿sí? Hemos medido, ¿sí? Dentro de las parcelas demostrativas, cuánta biomasa pueden generar las coberturas. Las hemos pesado por metro cuadrado y ustedes pueden ver en este gráfico, en el caso de la crotalaria, que ha generado muy buena biomasa, entre los 12 hasta 20 libras de biomasa por metro cuadrado. En el gandul, entre 3 y 12, es decir, no genera tan buena biomasa. Y la braquiaria russiciensis, entre 6 y 13 libras por metro cuadrado. Hicimos unos ensayos también con tefrosia como cobertura y con moradía, que es una planta que normalmente encontramos en los cafetales, ¿verdad? La comelina difusa. El problema es que su producción de biomasa es muy baja, ¿verdad? Casi no pesa y a la hora del verano se seca. Entonces eso es una limitante fuerte a la hora de utilizar coberturas, ¿verdad? La braquiaria tiene la ventaja que podemos llegar a realizar hasta 3 o 4 cortes en el año. Entonces, estas 6 a 13 libras, si lo multiplicamos por 3 o 4, pueden llegar a ser por 4 hasta 24 libras por metro cuadrado. Por 13 básicamente son hasta 52 libras por metro cuadrado. Es decir, tiene la capacidad de producir bastante biomasa. Y también les hemos hecho un análisis de nutrientes porque nosotros todas las coberturas que utilizamos las dejamos incorporar en el café. No las sacamos para la vaca, no las sacamos para ninguna otra labor que no sea para proteger el cultivo de café, porque básicamente así nos estamos garantizando reducir la temperatura del suelo y también tener ese mulch que nos proteja para poder reducir el tema de costos en las limpias, ¿verdad? En costos de limpia, si normalmente en una plantilla de café estamos haciendo unos 16 jornales para poder limpiarla, con coberturas normalmente hemos estado llegando a hacer hasta 12, ¿verdad? Y en algunos casos números menores. Y como se pueden dar cuenta, este es un gráfico de 2 zonas. Una zona media a 1.200 metros sobre el nivel del mar y una zona alta a 1.450 metros. En el caso de la zona media, que es el gráfico de la izquierda, la línea amarilla nos marca la temperatura del suelo sin cobertura. Y la línea naranja con crotalaria, la línea azul con gandul y la línea gris con braquiaria russiciensis. Y ustedes se dan cuenta cómo la temperatura bajo cualquiera de las 3 coberturas estuvo siempre abajo de no tener el suelo cubierto. Entonces, son buenas opciones de cobertura que ustedes pueden utilizar. Si no quieren utilizar el pasto, pueden buscar estas otras alternativas. Lo importante es tener el suelo cubierto. Y si se dan cuenta, en esta zona media de 1.200 metros fue constante. A lo largo del año vimos estas altas temperaturas. Mientras que en las zonas altas las encontramos principalmente en la época de verano. En la época de verano es que se dieron las altas temperaturas en el suelo. Ya después fue bastante constante, ¿verdad? Es decir, el servicio o la garantía que nosotros tenemos que tener es, en zonas altas, cubrir nuestro suelo para entrar al verano, ¿sí? Esa es la recomendación técnica que tenemos que tener, porque en el verano es que encontramos las temperaturas más altas y que implican que nuestra planta entonces no pueda desarrollarse bien. Esta es una parcela con riego por goteo que establecimos, ¿sí? Básicamente uno puede ver que hay una mayor inversión, ¿verdad?, en establecer el riego por goteo, alrededor de 5,000 quetzales, ¿sí?, por hectárea, por 10,000 metros cuadrados, pero lo hemos visto recompensado tanto en alto como en ancho.
Cuando medimos la planta en su crecimiento vegetativo en alto y en ancho, vemos que las plantas se desarrollaron mejor y por tanto fueron más productivas, ¿sí? Vemos un rendimiento que varió 10.7 quintales y eso obviamente generó mejores ingresos. Y tener mejores ingresos, pues básicamente paga en el primer año ese establecimiento del riego por goteo, ¿verdad? Creemos en el sistema de diversificación y hemos estado impulsando últimamente este sistema que se llama 5x1 y básicamente lo que estamos promoviendo ahí es sustituir un surco de café por un surco de un cultivo que querramos realmente diversificar y desarrollar. ¿Por qué? Porque realmente creemos que tenemos que buscar desarrollar este cultivo adicional de una forma profesional. La producción puede ser de aguacate, puede ser de limón, puede ser de la planta que se adecue a esas condiciones climáticas que tienen ustedes y por otro lado que tenga un mercado, ¿verdad? Lo importante es que incorporemos todo el tema de manejo, ¿sí? De plagas y enfermedades, de podas que necesita este cultivo que vayamos a poner a la par del café, ¿verdad? Entonces vemos que este es un diseño, por ejemplo, para aguacate, donde obviamente en vez de tener 5,000 plantas por hectárea, tenemos solo 4,250 plantas, pero nos permite poder introducir 83 plantas de aguacate, ¿sí? Y pues obviamente ese aguacate al año 4 ya va a entrar a producción y nos va a tener un ingreso significativo. Pero la idea de poder manejarlo por surcos es que los productores se concentren en poder producir realmente y en manejar ese cultivo adicional, ¿verdad? Porque en muchos casos metemos parcelas con limón, con aguacate, con pacaya y con varios cultivos y no les damos el manejo adecuado. Entonces, básicamente con este sistema lo que estamos buscando es esto, promover un manejo adecuado. Y lo hemos hecho también con un enfoque de seguridad alimentaria donde pueda uno en surcos intercalados poner frijol y en algunos casos sombra temporal, ¿verdad? Para poder garantizar seguridad alimentaria. Este es el diseño de una parcela 5x1. Si se dan cuenta, básicamente vemos que en algunos casos pudiera ser con banano, con plátano también, que son bastante apetecidos por el mercado, ¿verdad? Pero que básicamente nuestra propuesta es poder manejar este cultivo adicional por surcos para poder establecer realmente mejores condiciones de manejo. Pero no solamente son gráficos, ¿verdad? Aquí podemos verlo ya establecido, el sistema del 5x1, ¿verdad? Donde ustedes van viendo cómo se van desarrollando esos setos, ¿verdad? Obviamente hay una mayor inversión, ¿sí? Si hiciéramos solamente el establecimiento del cafetal, serían $2,800. Si lo hacemos con limón, son $3,700, es decir, $800 más. Si lo hacemos con plátano, es un poco más barato, son $700 de diferencia. Si lo hacemos con aguacate, el precio es sustancialmente mayor, ¿verdad? Es casi $2,000 de diferencia. Pero pues el aguacate, si ustedes saben que el aguacate Hass tiene un muy buen mercado y tiene unas muy buenas probabilidades de poder comercializarse en buenas condiciones si es manejado adecuadamente. Entonces, todas estas prácticas vemos nosotros que tienen bastantes oportunidades de poder transformarse a microempresas, ¿sí? Y es decir, que básicamente estas prácticas sean establecidas y promovidas como servicios profesionales, ¿sí? Servicios que puedan, en algunos casos, como la injertación, ser brindados por jóvenes, por mujeres que se dediquen de una forma profesional a garantizar que ese injerto va a ser bien desarrollado, que esa planta va a salir de calidad, o a proveer, por ejemplo, semillas para coberturas y otras opciones, o para poder aplicar algunos de los otros insumos que les comentamos. Es decir, creemos que hay toda una economía detrás de la adaptación al cambio climático que necesitamos aprovechar también. Entonces, creemos que es muy importante ver que es posible adaptarse al cambio climático, evaluar, ¿verdad?, diferentes opciones, tanto de variedades como de coberturas, como sombras, para poder adaptar mejor la planta del café al cambio climático. No existe una receta, es bien necesario poder entender los contextos locales para poder promover las prácticas, ¿verdad? Hay muchas oportunidades económicas en todo este tema de adaptación. Y lo más importante es innovar, ¿sí?
porque realmente no hemos llegado a estas prácticas a través de productores que no quieran realmente descubrir nuevas cosas, nuevas formas de trabajo. Tenemos que salir, digamos, de los esquemas tradicionales en los que hemos manejado el café y tenemos que buscar realmente estas prácticas que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático. Es bien importante todo esto, si se dan cuenta, hay medición de plantas, pero también hay medición de temperatura de suelo, de humedad, de lluvia, el uso de pHímetros. Hay todo un equipo que nos ayuda a medir todos esos datos y toda esa información nosotros la hemos puesto a disposición del sector de café a través de esta caja de herramientas de Café y Clima. Si ustedes en Google ponen caja de herramientas Café y Clima, van a encontrar una página que les da acceso ilimitado a todas estas prácticas que yo les he estado comentando y a todo ese conocimiento. No tienen que usar manual, no tienen que usar contraseña, no les pide registrarse, toda esa información es de libre acceso, es realmente de los productores que quieran tomarle ventaja a esto, ¿verdad? La página de Café y Clima está disponible en español, en inglés, en portugués y en vietnamita. Y en la página de Café y Clima están las prácticas que les he venido comentando y estudios de caso. Los estudios de caso son experiencias en campo con los productores de cómo hemos establecido las prácticas, qué resultados hemos obtenido y cuánto hay que invertir. Entonces, básicamente esta plataforma de la Fundación de Café y Clima lo que está generando es documentación, información que es de libre uso para cualquiera, ¿sí? Que está ahí y que los invitamos a utilizarlas. Lo más importante entonces de todo esto es que podamos evaluar constantemente estas prácticas, que podamos estar documentándonos mejor. No existe práctica perfecta. Por ejemplo, a muchos les va a dar miedo meter un pasto en su cafetal. Si no quieren meter un pasto, busquen una leguminosa que les provea los servicios que yo les comentaba. O busquen alguna otra práctica que les ayude realmente a poder incidir en el clima, ¿verdad? Y por otro lado, pues estos ejemplos son ejemplos interesantes, pero de nada nos van a servir si no tenemos una mejor adopción de prácticas. Es decir, para eso es clave, ¿verdad?, que más productores la estén utilizando estas prácticas y que podamos llevar esta tecnología a todos los rincones donde sea necesario. Y por otro lado, pues sacarle máximo uso a la tecnología, ¿verdad? Es muy importante que realmente podamos empezar a utilizar más la tecnología. Si se dan cuenta, ya tenemos las cámaras estas termales, drones y todo eso, ¿verdad? Que tenemos que sacarle un mejor provecho para poder utilizarlo en la caficultura innovadora, en la caficultura de precisión. Me pasé 5 minutos de lo que les había prometido, pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos los que hacen posible este diplomado, a Tim Hortons, a USAID, a Coffee Kids, a Procajica, a la Nacafé, a UNEX y básicamente a todas estas otras empresas, el Mirador, la Central, a CRS y al MAGA que han estado apoyando. El librito ese que está ahí, no sé qué dice, no lo veo bien, pero bueno, básicamente a todas las organizaciones que han estado apoyando este diplomado. Les agradezco bastante y espero que ustedes que están recibiendo esta capacitación lo puedan aprovechar de mejor forma, ¿verdad? Porque básicamente es una ventaja que están tomando ustedes frente a otros productores y productoras de la zona, ¿verdad? Ustedes están tomando conocimiento que si lo saben aprovechar, lo van a poder básicamente poner en práctica como promotores comunitarios en sus parcelas y en muchos otros sitios, ¿verdad? Porque el conocimiento que van a adquirir aquí es realmente diferente a lo que normalmente les han traído. Entonces los insto a poder aprovecharlo, ¿verdad? Y muchísimas gracias. Quedo abierto al tema de preguntas si las hubieran. Lamentablemente a mí se me cerró la computadora y no puedo ver si habían preguntas antes. Entonces, si hubieran algunas preguntas, con mucho gusto. Entramos a la fase de preguntas. Por favor, escribirlas en el chat y pues vamos a tomar 10 minutos. Si no hubieran preguntas, pues tomamos 5 minutos y seguimos con la agenda. Ya está habilitada la opción para que usen sus micrófonos también. Buenas tardes.
Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Una pregunta para el ingeniero. Ingeniero, muy buenas tardes. En base a lo que usted nos informó ahorita y su práctica en la caficultura, de acuerdo a... Usted había puesto pastos como brachear, glándul, gratularia y sin cobertura, ¿va? Pero vamos a los tres primeros. De acuerdo a la región Huista, ¿qué pasto sería más ideal en cuanto a tiempo de sequía que usted refería, verdad? Específicamente, tal vez, para ser un poco más específicos, en la región de Jacaltenango. Sí, la región de Jacaltenango, como es una zona alta, es más fría, ¿verdad? Yo lo que recomendaría ahí es que se hagan ensayos para evaluar cómo se adapta la tefrosia, por ejemplo, que se adapta mejor a condiciones frías, y pues poder evaluar comparándolo con el pasto también, ¿verdad? El pasto, conforme uno lo va poniendo en zonas más altas, va reduciendo su efectividad. Sin embargo, nosotros hemos establecido algunas parcelas con los colegas en Huehuetenango, que creo que pronto vamos a estar compartiendo algunos resultados. Pero en zonas altas, mi recomendación sería poder probar principalmente la tefrosia y poder probar con la braquiaria, ¿verdad? El gandul no se adapta realmente a esa zona fría y la crotalaria también sufre un poco más, ¿verdad? Y como son plantas, pues obviamente sí hay que tomar en cuenta su rango de adaptabilidad, ¿verdad? Okay. Y se puede como que combinar, dijera usted, o sea, ¿puedo poner un sistema de riego y utilizar teprosa o branquiaria para tener Sí, por supuesto, sí. un mejor resultado, más el café más, no sé, por ejemplo, un más verde, nos va a dar mejores frutos, se va a evitar incluso la abonización, cosas así que nos ayuden tanto económicamente y que nos implemente una mejor producción y una mejor economía para el, para el trabajador del caficultivo, ¿verdad? Sí, mira, si uno puede ponerle agua a estos cultivos, mucho mejor, ¿verdad? Yo, como les decía, Jacaltenango es una zona que en algún momento llovió 1.800, 2.000 milímetros, pero en los últimos años ha llovido abajo de 1.200 milímetros, es decir, abajo del óptimo del café. Entonces, si uno es capaz de poderle proveer agua a las plantas, si lo tiene a mano, es una de las mejores prácticas de adaptación que ustedes puedan hacer. Digamos que ahí básicamente están garantizando poder desarrollar de mejor forma sus cultivos, ¿verdad? Muchas gracias por el dato, ingeniero. Pablo, tenemos unas preguntas. La importancia del yeso en el cultivo del café. Sí, el yeso, sobre todo en suelos que tienen problemas de aluminio, juega un papel trascendental porque el yeso realmente es de los pocos materiales que nos ayudan a precipitar al aluminio a estratos más profundos. ¿Sí? El yeso básicamente se amarra al aluminio, se lo lleva a estratos más profundos, porque la planta de café cuando encuentra yeso, es como que encuentra una roca, como les comentaba. Entonces la planta, la raíz no es capaz de penetrar más el suelo y se queda muy superficial, ¿sí? Entonces el yeso nos ayuda a eso, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas. Hay que tener un cuidado con el yeso y nosotros no recomendamos utilizarlo en suelos arenosos, porque en suelos arenosos, si uno utiliza yeso, puede promover mucho lo que es la exhibición de nutrientes, ¿verdad? Es decir, que se precipiten también estos otros nutrientes para estratos más profundos y pues a la planta le va a costar más alcanzarlos. Veo una pregunta. ¿A qué distancia se siembran los tallos de banano para la sombra del café? En el caso de banano, estábamos utilizando en el sistema básicamente la distancia es no sé si... ¿estoy compartiendo mi pantalla o ya no? No, ¿verdad? No. Ok, bueno, básicamente entre surcos estamos utilizando los mismos 15 metros, pero entre plantas estamos por el sistema del 5x1, ¿verdad?
pero entre plantas básicamente estamos utilizando una distancia menor a 2 metros. Otra pregunta. ¿Se ha evaluado la cobertura, el uso del maní forrajero? Sí, nosotros hemos utilizado maní forrajero y nos fue muy difícil de poder controlarlo. El problema del maní forrajero es que básicamente va creciendo en muchos casos por debajo del suelo. Entonces su control se vuelve muy complicado después, ¿sí? Poder eliminarlo se vuelve muy complicado y por otro lado le gusta mucho a estos animales que andan debajo del suelo, ¿verdad? Entonces básicamente no lo recomendamos tanto nosotros porque su control es un poco complejo, ¿sí? Y porque puede traer algunas otras plagas, ¿verdad? Muchas gracias. Creo que cerramos la fase de preguntas y continuamos con la agenda. Tenemos las palabras de Melvin Villatoro. Por favor, Melvin, activar el micrófono y cámara si fuera posible. ¿Me escuchan? Y te escuchamos. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Bueno. No sé también si estoy transmitiendo a través del video que acá no. Bueno. Miren, en verdad yo quiero agradecer en nombre de todo el grupo que ha estado presente el día de hoy. De verdad que hoy se tocaron puntos muy, muy importantes, de verdad, el ingeniero Pablo tocó puntos muy importantes, así como el cambio climático, la precipitación, la temperatura del suelo, la cobertura también. Son temas que son muy puntuales y que uno maneja universitario o también que los productores, ya sean pequeños, que tocó el ingeniero, que es la diversificación de sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, es bastante importante pues diversificar uno porque uno no puede dedicarse solo a apostarle, a aprovechar el uso del suelo y pues es importante todo lo que dijo el ingeniero, de verdad. Le agradezco de todo corazón todas sus comentarios. Temas que mencionó también estuvieron muy buenas. Otro énfasis también que veo yo que es importante, que nosotros nos hacemos de pocas herramientas, ¿verdad? Yo veo que el carpintero pues tiene todas sus herramientas, tiene un serrucho, tiene cepillos, tiene brochas y un montón de herramientas, mientras que nosotros como agricultores o como productores pues no pocas veces pasamos el asadón, la pala, lo que es lo común, las tijeras de podar, mientras que hay un montón de herramientas para medir la temperatura del suelo, incluso para agregarle algún tipo de nutrientes a la planta, ¿verdad? Como que ya pueden ser con jeringas y ya son prácticas un poco más innovadoras, que nosotros también no nos vamos capacitando y debemos de ser autodidactas, pues ir aprendiendo, ir aprendiendo. Gracias a Dios, hoy en día tenemos locuciones que van más allá de las cosas que nosotros solo sabemos en nuestros medios. Entonces yo de verdad le hago énfasis en eso, pues para todas las demás personas que sí es importante que nos hagamos de otras herramientas porque nos facilitan el trabajo. Entonces, pues de mi parte creo que eso sería todo. Agradecerle de verdad de todo corazón al ingeniero Pablo Ruiz y pues nada, seguir motivando a todas las demás personas y colegas agrícolas, productores, técnicos, ingenieros que están dentro del diplomado a que sigan participando. De verdad que es bastante importante. Quizás más adelante podamos hacer algún tipo de práctica virtual, por así decirlo, donde todos podamos aprender, ¿verdad? Entonces, de mi parte eso sería todo y con eso concluyo mi participación. Muchas gracias, Melvin. Siguiendo con el programa, tenemos las palabras de cierre y entrega de reconocimiento por el licenciado Orlando Sanhuetor. Por favor, Orlando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues agradecemos, ¿verdad?, la participación del ingeniero
Pablo Andrés Ruiz, por compartir información, esa información y esas experiencias, al igual que las estadísticas y los resultados de una serie de investigaciones durante varios años, y pues realidad en diversas regiones de Guatemala, y que ahora podemos acceder a esta gama de información desde la plataforma de HRNS, y pues para tomar las mejores decisiones de la administración de nuestras fincas. Realmente es un placer para nosotros como técnicos del proyecto TH Huehuetenango, pues hacerle entrega, ¿verdad?, de un presente o un diploma de reconocimiento, pues la cual dice así, ¿verdad? El proyecto de Café TH Huiza Huehuetenango, Cáncer Neumann Stiftung, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Pablo Ruiz Ruiz por su valiosa participación, apoyo y aporte en el primer diplomado virtual de caficultura inclusiva, inteligente e innovadora, dirigido a caficultores de la región Huista, Huehuetenango, desarrollándose del 12 de junio al 28 de agosto de 2020. Aparecen pues la firma del ingeniero Mauro García, cogerente de Fundación Neumann, y pues el titular de la mesa técnica de Anacafé de la región Huista en Huehuetenango, que es Esteban Lara. Así, ingeniero, pues gracias, y pues en su momento le haremos pues llegar este documento. Asimismo a todos los presentes, los presentes a este webinar, y también a los que han estado siguiendo la transmisión en YouTube, se les extiende siempre la invitación a seguir conectándose y aprender más con cada uno de los temas de la currícula de este diplomado virtual de caficultura, y es hasta el martes 23 de junio que estaremos nuevamente en línea. Así que siempre gracias, y les pedimos favor en las siguientes intervenciones poder llenar siempre los formatos de Office para dejar registro de su asistencia. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Nos esperamos el martes próximo. Muchas gracias a todos. Buena tarde, que se la pasen bien. Gracias, feliz tarde, nos vemos, felicitaciones a todos. Gracias, feliz tarde y a la próxima estaremos otra vez. Gracias, nos esperamos. Nos vemos, Esteban, Eulalia. Buenas tardes para todos.